cuando yo estaba en esa época, yo miré un post en una imagen que decía, tranquilo que los Judas se ahorcan solo. Muy zules, muy Y zules. yo le tomé screenshot y yo decía, aleluya, sí. Estaba reardido. Exacto. Yo he hecho muchas veces un stop en mi vida y he dicho, yo sí amo a Dios, ¿entender? Siempre lo niega. Y he encontrado... Ay, Dios mío. y Ahí está entonces la cultura. Video reacción en YouTube no es cultura. Y bailo. Bailalo. Mentira, mentira, ya. Vea, el SOA está viendo que usted con la mano. Sí. Mucho cuidado. La RL Hágala así, hágala se así. va a dejar de pagar. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Puf que Bobada. El día de hoy nuevamente Andrés, bueno, ya los conocidos, ya nos conocen. Ahí pongo las redes sociales y ya. Sí, suave. Sí, siempre, como hubieran invitado nuevos, ¿no? Siempre los mismos. Como si no nos conocieran. Como si no nos conocieran. A día de hoy, cuando estamos grabando esto, hemos subido nada más un clip. Hemos subido 3 imágenes, pero que conformaban un solo post y ha tenido muy buena repercusión. En TikTok va muy bien, ya ha superado más de 100 likes. La repercusión que hemos tenido en historias. Subimos de tener 24 seguidores a 75 en un solo día, ¿no? Entonces, 77, les queremos agradecer muchísimo eso. Gracias por ese apoyo. Obviamente, La tienen que verdad. seguir siguiendo. Obviamente. Seguir siguiendo. Obviamente. Uf. Papi, suena redundante, pero no lo es. ¿Cómo es que? ¿Qué pasó con la Renueva. ¿Qué pasó con la radio? ¿Cómo es que va a hacer, cabrón? Uy, papi, la Real Academia, ¿qué pasa? Papi, Él atropelló. No, porque Y él me dice seguir- que ay, usted mantiene diciendo nadie. seguir de continuar. Bueno, continuar siguiendo. Continuar siguiendo. Es que puede sonar igual, pero no es bajo el mismo contexto. Pero es lo mismo. Entonces, nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema desconocido para Ocampo y para mí. Algo que se le ocurrió al gordito, para el tengo gordito ni también. idea. Pero pues él nos va a dar una introducción y entonces vamos a estar desarrollando ese tema. Recuerden que cualquier tipo de comentario sobre el tema, cualquier tipo de aporte, etcétera, etcétera, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, gordito, métale. Espere, evítense decir de que lo que Zules dice no está en la Biblia porque ya todos lo sabemos. Ay, Todos lo sabemos. Está en mi boca. Ay, Eso es todo. Pero no en la Biblia. Eso es todo. Bueno, Métale. Bueno. En estos días estaba yo en mi red social, ¿no? ¿Cuál? Sí, en Facebook creo que estaba, ¿sí? Y pues sabe que hay gente cuando predica, pone su predica como un anuncio para que el mundo la vea. Sí, obvio, pagan, pautan. Pautan por... Y está bien, ¿no? Sí, obvio, yo apenas tenga 20 lucas, papi, le meto con fe. Obvio, No y sé, está no bien. sabía. Sí se puede, obvio. Está Yo no bien. sabía Es eso. como, digamos, hacer un anuncio con predica para llegar a más personas. O sea, con tu video y ya. O O sea, un público... ¿Sí? o sea, este podcast nosotros le podemos meter plata a Facebook y entonces lo empieza a mostrar a uno, selecciona qué tipos de edades, en qué países, etcétera, etcétera. De verdad. Así como si estuvieras vendiendo un producto, algo así. Vamos a conquistar Europa a punta No, de 500, No, 200 un pesos. productor aquí. Es como 20 Papi, lucas. y me salió alguien que, pues ya me ha salido varias veces, ¿no? No sé por qué me sale. Y como personas como con ese tipo de habla, ¿no? Obviamente no es atacar a nadie, ¿no? Ningún pastor, ni ningún predicador, sino digamos más bien el mensaje. ¿Cuál es el tipo de mensaje que he escuchado? Yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando en el Señor, digamos que yo vi mi proceso ¿Cuál señor? en ese mayúscula. Sí, bendición. Papi, El señor que lo traumó de pequeño. Ay, padre. Vea, y entonces, digamos que yo llevaba un tiempito, ¿verdad? Y hubo momentos de mi vida donde yo empecé como a experimentar un proceso, digamos, como de traición o de soledad dentro, digamos, del campo en que me estaba desarrollando ministerialmente. La mujer no le respondía a los mensajes. No, yo no estaba casado, o sea, La apenas estaba... La tenía en la friendzone, papi. No, porque es que, ¿por qué lo enfoco allí? Porque digamos que eso me hizo acordarme de esa situación. Ahora, yo recuerdo que cuando yo estaba en esa época, yo miré un post en una imagen que decía, tranquilo que los Judas se ahorcan solo. Papi, yo llegué- Muy zules, muy Y zules. yo le tomé screenshot y yo decía, aleluya, sí. Estaba reardido. Exacto, ¿estaba qué? Dígalo. Estaba ardidísimo. Estaba Ardidísimo. en llama. Ahora, cuando uno ya creciendo en el Señor, uno que va madurando, uno va diciendo, es un mensaje que me está, digamos, quitando eso que tengo, o simplemente me lo está maquillando como que, el Señor lo hizo de esa forma. Ahora,
Yo estoy seguro, ¿sí? Que si Jesús fuera llegado en ese momento donde Judas, él no Sí, no, pega no el permite. pescuezo. O sea, no... No permite que se suba a hacer eso como una acción. Si vamos a entender, dice que se cuelga, pero que la rama se quiebra. De hecho, como lo hizo Exacto. con Pedro, yo creo que lo fuera hecho con Sí. Judas. Y me impresiona porque al primero que fue a buscar, ¿a quién fue? A Pedro. A Pedrito. ¿Y dónde estaba Pedrito? Pescando. Pescando, Pescando. pero- Había vuelto a donde Dios lo había sacado. Exacto, pero creo, no estoy seguro, me corrige, no sé, que él estaba desnudo. ¿Quién? Pedro, No creo, sé. creo. No, Búscalo, no sé. búscalo por ahí, búscalo ahí. No, buscarlo que no sé. Dale, ya mismo busco. Creo, y Google. no sé si lo leí, pero si no me acuerdo, pero si no lo leí, uy, recorté esto porque es una herejía Sí, obvio. lo que estoy diciendo. Pero voy a buscarlo. Lo voy a dejar. Por eso dije que creo. Pues búscalo. ¿Y Sí. por qué lo creíste? Espera, O sea, ¿y qué Bueno, tiene que ver si está desnudo? Hablan de la desnudez del alma, de que Dios lo encuentra a uno así, vulnerable. y ¿o que qué? sintió pena de eso, creo, y que Ah, se ok. lanzó, creo. Ok. Puede Seguimos. ser. Entonces, digamos que eso que digamos en estos días como que me llevó a ese recuerdo. ¿Por qué? Porque le llamé, digamos, el evangelio de Residente, de la tiradera. Yo le iba a poner el evangelio de Anuel, pero no. Anuelcito. Entonces, No, Residente, el duro de sí, las tiraderas. entonces, por eso, como que puede ser bien un título que la gente va a decir, papi, ¿cómo es que es Residente? Me convertí en Residente. ¿Te imaginas que aquí, Residente responda a esto y no haga una tiradera? Yo estaba en mi apartamento. No vuelve y el famoso. podcast- Métele. Entonces, yo escuchaba a este predicador decir algo referente a eso, ¿no? Como que los Judas se ahorcan solo, como que la gente que ha estado a tu lado se van a ahorcar porque te traicionó. Y la gente decía, amén, aleluya. Pero decían amén y aleluya desde lo que, digamos, sintieron, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿Jesús qué haría en esos momentos? Yo creo que Jesús no hablaría, digamos, semejante cosa, porque más bien Jesús nos incita a perdonar y a sanar esa parte. De hecho, pues no fueron palabras de Jesús, pero fueron palabras de Pablo, que él dice que en lo que a ustedes les competa procuren estar como en paz los unos con los otros, me hago entender, o sea, de mantener bien los vínculos, de no estar peleando con la gente, ya. Sí. Sí, entonces digamos que me llamó mucho la atención que digamos un punto que es muy importante, que es la predicación, se traten, digamos, esos lugares para exponer ciertas cosas o ciertas, digamos, faltantes que tiene el predicador o ciertas inquietudes que puede tener o sea, en vez de tratar, digamos, personalmente, digamos, que toma eso como un mensaje. Ahora, obviamente puede ser un mensaje de parte de Dios, puede ser, digamos, algo, pero o sea, yo no creo que, digamos, Dios, en vez de, digamos, que de sanar, que es lo que Dios siempre ha hecho, digamos, que incite más bien a sentir, digamos, orgulloso. No sea orgullo, A retroalimentar esa emoción. eso, Sí. gracias. A retroalimentar, digamos, eso que estás sintiendo, en vez de llevarlo desde otra situación. Ahora, si una persona está llegando, digamos, y es el día, o sea, es el único día que va, digamos, a escuchar un mensaje, ¿no? Y escuche eso, si esa persona, digamos, que viene con una situación de que alguien le traicionó, Ajá. no le va a sanar, yo creo, ¿verdad? No. Más bien se va a ir, digamos, con ese ego fuerte, alimentado, y no, digamos, desde una parte de perdonar, ¿no? Tenés que, digamos, sanar esa área o esa condición. Entonces, por eso Sí. yo le llamé el evangelio de Residente, de la tiradera, de así. Ya sabemos que Dios tiene control de los enemigos. O y sea, toda la Residente es situación. pelión, Pablo. Residente es pelión. No, Pero, digamos, yo- no llevarlo como a ese punto, ¿no? Lee. Léelo. Papi, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Yo no soy Me tiró Zules. al agua de la vergüenza, papi. Sí, yo no soy Zules. Sí lees. Sí, yo leo. Está Pero leyendo la ahí está Biblia hablando de cuando están en dónde. En la barca. Cuando Volver- Jesús vuelve y se le aparece. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a O sea, Pedro, Juan. Sí. es Supongo, ¿no? el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor,
se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Y cuando descendieron a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí estaba desnudo. Sí, Pero- no sé para qué leíste tan poco. No, para leer el contexto de lo que estábamos leyendo, sí, obvio. Recuerda que anteriormente Pedro estaba pescando Sí, sí, sí. y Y los ta- evangelios son ajá. diferentes perspectivas. Entonces pensé que era una diferente perspectiva. ¿Y cuál es la connotación de eso? La connotación? O sea, yo quiero saber a qué se refiere, digamos, el significado, digamos, en español sobre lo que él dice. O sea, Préstamelo, si préstamelo. si ellos estaban en una barca y se acercaron, como dice ahí, porque ellos se acercaron a la orilla porque no estaban muy lejos, ¿por qué Pedro se echó al agua? Sí, o sea, no, ya entendí. Pedro estaba desnudo. Lo que no entiendo es a qué viene eso al caso. O sea, por eso te estoy pidiendo la connotación de eso. Porque él lo mencionó. Él fue como entró, ¿sí me van a entender? Él dijo eso. No, yo. Acerca de, bueno, de sí. que Jesús se le apareció a Pedro. ¿Sí me van a Sí, entender? que sí. pero ¿cuál es la importancia de que estuviera desnudo? ¿A qué vino eso? ¿Para qué Papi, dedicaste 5 minutos a eso? 5 minutos no fueron, pero sí era por algo, pero se me olvidó. Yo creo, hay una connotación, o sea, digamos que haciendo un paréntesis para seguir con el tema en que estamos, o sea, yo creo que la desnudez física tiene una connotación hacia la vergüenza, me hago Obvio, entender, o sea, también pensé. hacia el pudor, me hago entender, en contraparte hacia el morbo, etcétera, etcétera, pero digamos que en este contexto, yo creo que es relativamente sencillo ver a Pedro representando la vida de nosotros cuando después de irnos nos dicen: hey, ahí está Jesús, y viene, me hago entender, Papi. y la primera reacción de uno es ocultar la vergüenza, me Uy, hago entender, claro. esconderse, intentar esconderse. Dele, gordo. Ceñir no es, digamos, para que lo tengamos claro, ¿no? Ceñir no es que estaba desnudo. Ceñir es apretar o ajustar. Pero él dice que pero se él había dice que se despojado, ciñó, se había despojado o sea, de su dice, ropa. se ciñó las vestiduras porque se había despojado de ellas. Ay, pausa activa, una pausa activa. Sí, está bien. Papi, Igual, digo eso. Siga, no, porque estoy mirando. digamos, Versículo 7. hay una connotación muy bonita de ese escenario de cuando Pedro vuelve a pescar y eso, que me gusta mucho, y es ¿por qué nuevamente una cena? ¿No entender? Sabemos que Pedro era un hombre de sangre pura, me hago entender que se la revivía por todo, o sea, era muy pasional en todo. Muy apasionado. Y la última vez que él estuvo, la última vez que él pudo decirle o intentar demostrarle a Jesús su fidelidad fue en una cena, justamente, me voy a entender, en la última cena, cuando él también se para y dice que no va a permitir pues que él muera por ellos, que no sé qué, etcétera, etcétera. Revisen esto con lupa. Después pues sabemos que Pedro le niega 3 veces antes de que cante el gallo, etcétera, etcétera. Entonces hay una connotación que asume o presume de que una de las grandes heridas en el alma que tenía Pedro y una de las cosas que lo llevó a huir tanto de Dios fue recordar ese momento, decir: Ajá. madre, yo le prometí fidelidad a Jesús y No le cumplir fallé, su promesa. y no cumplí, le fallé. Entonces él tenía un remordimiento, una herida con ese momento. Él decía: hombre, ¿por qué le dije que no iba a permitir? O sea, que prácticamente daría pues la vida por él. O sea, le demostró mucho amor, demostró que no quería que muriera, y después le fallé de esa forma. Entonces la connotación indica que por eso Jesús necesitaba en un escenario igualito sanar esa herida, ¿no? Entender, cuando la herida se abre, digamos, en esa cena, también en otra cena Jesús sana eso. Ve, yo siempre he pensado de que el que Jesús le pregunte a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Se lo preguntó las mismas 3 veces que él lo niega. Ujú.
Porque yo creo que Pedro llegó a dudar de lo que de pronto sentía por Jesús. Porque si nos ha pasado a nosotros fallamos y, parce, ¿será que nosotros sí queremos a Dios? Porque fallamos, ¿no? Y tenemos miles de errores. Sobre todo yo. Y de ahí sigue, usted. y ahí sigue Zules. No, cajeado. Bueno, también. Y entonces yo creo que Jesús nunca dudó de lo que Pedro sentía por él, pero Pedro sí estaba dudando. Y entonces Sí. la única persona que le iba a quitar su duda era el mismo que él acusó, o que el mismo que él negó, si vamos a entender, al mismo que él le falló. Por eso Jesús le pregunta 3 veces. Yo creo que Pedro coge gallo, por eso un sancocho. Uy, yo creo que Pedro dijo, ¿para qué vamos a ir a este momento? Es que sí, o sea, es la misma. Pues yo he hecho muchas veces un stop en mi vida y he dicho, yo sí amo a Dios, no entender. siempre lo niega. Y he encontrado. Ay, Dios mío. y Ahí está entonces la cultura. Video reacción en YouTube no es cultura. Y bailo. Bailalo. Mentira, ya. Vea, el SOA está viendo que usted con una mano y Sí. mucho cuidado. La ARL Hágala así, hágala le va a así. dejar de pagar. Entonces, El ARL, bobo. entonces yo creo que y muchos nos hemos ido ya al otro límite de decir, pues madre, realmente yo no amo a Dios. O sea, si mi argumento para amar a Dios son las acciones, no entender, yo digo, pucha. Pero papi, bendito sea Dios, misericordia nueva cada día, te renueva cada día. Cerramos ese paréntesis, ¿sí? Papi, No, venga, quiero pero venga, le digo extenderlo. una cosa. Sí, yo también lo quiero extender. Antes, A mí me impresiona, ¿sabe qué me impresiona a mí muchísimo? Si no terminamos de hablar, el tema del evangelio de René hoy se pospone. Sí, Ya. por favor, estamos aquí. Sí. ¿Está bien? Sí. Ve, Sí, está ¿sabes bien, qué me obvio. impresiona a mí? De que ahí la Biblia narra de que del que le anuncia a Pedro que viene Hagamos un corazoncito con los pies. que viene el maestro es la Biblia narra del que es muy amado, ¿no? ¿No? La Biblia Juan. narra ahí del que es amado. Juan era re egocéntrico. No, papi, no sé. Yo no Sí, sé eso. Yo no pues, sé eso. obviamente no. Era muy Me retrato. Re egocéntrico usted. Me retrato, sí, también, pero me retrato. Pero se presume que lo es porque se presume que él mismo escribe el Evangelio de Juan. Otras versiones, otros teólogos dicen que no, algunos dicen que sí. Pero entonces imagínate escribir él mismo el Evangelio de Juan y escribirse a sí mismo como el discípulo amado. Mi pregunta aquí es, ¿usted no lee la Biblia y de dónde sacó esa, pues? No, eso lo he escuchado. Ah, yo sí decir. No, No, él sí lee la Biblia, Sino que a veces sale con unas todas raras. Espérate. Sino que Jesús tiene un diálogo con Pedro. Ve. Pero ahí había más personas. Pero él tiene un diálogo directo con ese tipo. Para arreglar como su identidad, ¿cierto? Como para reparar lo que él... Un cara a cara, papi. Mira que, Protagonistas de nuestra tele. mira que viéndolo desde la perspectiva de Juan, que fue el que escribió eso, pero él dijo el que amaba a Jesús. Se presume, ojo, yo digo se presume. Se presume. De igual forma, aquí especifica es que el que amaba, el que se recostaba en el pecho, entonces está hablando de Juan. Sí, de Juan, obviamente. Ahora, mira que me impresiona porque, digamos, o sea, yo sé que en Dios no hay condicional, ¿no? Para yo decirle, yo te amo si tú me das eso, ¿me entiendes? Pero entonces Jesús le dice, si me amas, apacienta. Le deja encargado algo. ¿Verdad? O sea, no es como el condicional de que, yo sé que usted me ama porque va a amar esta ovejita o la persona que yo le voy a como. No sé, creo que puedo decir porque Jesús ama mucho a las gentes, pero Sí. hablando, digamos, más adelante, creo que pasa algo que, pues, que no lo hizo como que tan cercano, y es que Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Yo quiero hacer un paréntesis en lo que acabas de decir. Yo creo que, y obviamente, siempre no. Yo creo que hay casos explícitos en los que Dios sabe que una persona requiere una demanda, hablando de ¿Compromiso? un compromiso o algo, para mantenerlo allí. Pero yo creo que es de momentos, me hago entender, porque yo creo que ahí lo más importante, más allá de ver de que le dejó una demanda, un compromiso a Pedro, es darle nuevamente su confianza. Porque
la figura que representaba a Jesús dentro de sus discípulos, él muchas veces la ligó al pastorado, el pastor de ovejas y eso, y sabemos también por David que un pastor daba la vida por sus ovejas, me hago entender. Entonces, la única razón de vivir, su sustento económico aún, o sea, su día a día para un pastor son sus ovejas. Entonces, lo que Jesús implícitamente le está diciendo es: yo sigo confiando en usted, me hago entender, lo más valioso que yo tengo, cuídelo, porque sé que puede hacerlo. Y eso Exacto, yo pienso... Y yo eso pienso, sanó, exacto. Exacto, yo pienso que a Pedro nunca le habían dado una tarea de tal magnitud, jamás. Pedro nunca había tenido tanta responsabilidad como la que le estaba dando Jesús. De hecho, digamos... Espérate, ¿por qué lo pienso así? Porque o sea, Jesús no le estaba entregando cualquier cosa, ahí creo que los católicos hablan de que Pedro es el primer papa basado a ese versículo. ¿Sí me entiendes? Y de pronto no es tan descabellado lo que ellos están diciendo, pero Pedro es el pionero de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Él Él es el precursor, me creo. Entonces... O el precursor es Jesús, pero exacto, sí se entiende. Sí. Entonces lo que yo digo es, Pedro era capaz de dar la vida por algo que amaba mucho. Y Jesús sabía eso. Claro. ¿Sí me cuando lo van a agarrar es el único que exacto, saca machete, es el único, papi. Es el único que defiende a Jesús. Entonces Jesús vio todo lo que tenía Pedro, su potencial, aunque eso que tenía o el ser muy apasionado lo hacía cometer imprudencias. Jesús sabía que eso iba a ser de utilidad para su reino. Lo que pasa es que Jesús nunca pasa por encima del molde, me hago entender. O sea, sí. Pensar que Jesús, yo una vez lo prediqué y es ¿Vos predicas? El milagro que Dios nunca me hizo fue cambiarme, me hago entender. Porque uno sí. Muchas veces, producto de la comparación, de la baja autoestima, de muchos comentarios denigrantes, etcétera, etcétera, de que uno mismo se descalifica, uno llega a creer que uno es un error. Entonces, implícitamente está la idea de que entonces Dios se equivocó, me hago entender. Entonces, yo no debería ser así, o esto que yo tengo que cambiarlo. Pero resulta que Dios puede explotar eso, me hago entender. Que ella veía una prédica de José Ordóñez y él decía: a mí los primeros que me negaron, porque él de pequeño decía: no, es que yo quiero ser comediante, y él decía: los primeros que se burlaron de ese sueño y lo pisotearon fueron mi familia, después los pastores, me hago entender. Entonces él dice: yo soy la muestra tangible de que Dios no tiene excusas para llamar a nadie, y de que el don, el talento, la habilidad que Dios puso en vos, en mí y en X persona que esté escuchando esto, papi, Dios la puede utilizar. Yo una vez se lo dije a una persona que es colérica, ¿no? Entender, le dije porque me decía: no, es que yo tengo que cambiar este carácter, este temperamento, esto y lo otro. Y le dije: mire, ciertamente Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, me hago entender. La misma Biblia habla de que airaos, mas no pequéis, me hago entender todo eso. Pero ese mismo, o sea, uno ve a esa persona con ese mismo carácter colérico, fuerte, encendido, fosforito, me va a entender, vos lo ves acá canalizado en Cristo, papi, y es esa gente que no se deja del diablo, es esa gente que Dios la suele utilizar en ese área de guerra espiritual, es esa gente que Dios la suele utilizar en muy atrevidos. Exactamente, esa gente que cuando ese tipo de personas de que cuando usted necesita que le digan algo ya y ahora, esa gente no tiene pelos en la lengua para decírselo, me hago entender, no le importa cómo le llegue. ¿Sí? Entonces, digamos, ese tipo de personas que dicen: no, es que yo digo las cosas y la gente verá, ese tipo de personas hacen daño, pero cuando están en Cristo, papi, logran canalizar eso y entonces no miden consecuencias, sino que si es por su bienestar, papi, dicen lo que tengan que decir. Papi, además yo siempre he creído que Pedro se desvivía por Jesús. Obvio. Era su única razón de vivir. Sí. O sea, yo creo que él ahí se sentía lo más útil posible. ¿Sí me entiendes? Sí. Se sentía importante. Y eso es hermoso. Sí, y yo creo que yo me he sentido de esa manera. Por útil dos. Ahí. Y, papi, cuando yo creo que... Sí, eso está en la Biblia. Que habla de que Jesús le pregunta a los discípulos que quién era él. Sí. Y ni siquiera Juan, que era tan amado, que estaba aquí, que se recostaba en Jesús, fue capaz de responder eso, sino que Pedro lo responde. O cuando Jesús está en el lago y los apóstoles están en el lago también en la barca, que Jesús Pedro es el único que atrevió a pararse. Pedro fue el único que se atreve y le dice: si tú eres el maestro, haz que yo vaya a ti sobre el agua. Todos los apóstoles, yo creo que pensaron en ese momento en poder ir en la barca, ¿no? Acercarse y bueno, mirar quién es. Pero ese tipo rompe el esquema, las leyes humanas. Uy, papi, la rompe. Sí, literal.
pero es por lo que sentía. También, ¿Sí me hago entender? también. O por lo que creía, o por lo que él sabía que era capaz su maestro. Y papi le confió y se fue caminando. Le papi. confía su vida en medio de una tormenta. Exacto. Entonces, Pedro, yo siempre he dicho, y creo que se lo he dicho a ustedes, de pronto es algo ilógico de que Pedro sea el pionero de la iglesia por cómo era, no era letrado, no Sí, era tan obvio. docto, pero tenía todas las ganas del mundo. Es que... Y Pablo, discúlpame, Déjame hablar. y Pablo era muy docto, y yo siempre comparaba eso, porque Pablo no era encargado de la iglesia, si era tan docto, tan estudiado, tan preparado. Y yo estoy diciendo que Pablo no tenía la misma pasión o las mismas ganas, pero Pablo tenía que suplir otra tarea en otros lugares con gente de la alta alcurnia, ¿se dice? Sí. Y Pedro era capaz de hacer lo que sea por la tarea que le habían encomendado, porque nadie le había dado tanta importancia a ese tipo. Y nadie lo había aceptado como era, porque creo que Pedro no era letrado. Pedro era un simple pescador, como un pescador más, como otro más. Pero, papi, a Pedro le encomendaron algo muy valioso y él se sintió así. Lo que pasa es que nada como el sentido de pertenencia, me hago entender. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el día de mañana nosotros vamos a requerir con la ayuda de Dios un equipo que se encargue de cada área. Los sonidistas, los camarógrafos, etcétera, etcétera. Emma. Un saludito para Emma, obviamente. Emma, por ejemplo, que es una gran persona, un gran productor que decidió confiar en este proyecto y nos está ayudando mucho. Pero nunca nadie va a sentir esto como nosotros, ¿me van a entender? Sí, obvio, porque obvio. nosotros tuvimos la idea, la elaboramos, nosotros nos amanecimos haciendo todo el trabajo de marca, ¿me hago entender? Entonces, O le creímos a Dios. y sí, obviamente también de la misma forma, pero nunca nadie, o sea, nada se compara con el sentido de pertenencia. Ahora, para que siga el gordito de saque se habla. Hay una connotación, hay otra connotación súper bonita sobre Pedro, y es que tiempo atrás la figura del rabí era muy importante a nivel del entorno judío, ¿me hago entender? Explique qué es rabí. Un rabí no es un maestro, se traduce como un maestro, pero un maestro electo, me hago entender, un maestro que se ha tenido que preparar como, no sé, hoy por hoy hablemos de aquel que tenga un máster, un diplomado, algo, Sí. o sea, súper preparado. Y, o sea, la figura del rabí lo que hacía era prepararse mucho y después después jóvenes que se estuvieran preparando miraban en quién veían de pronto un reflejo o un modelo a seguir y escogían a su rabí. Y debían esperar si el rabí determinaba, no sé, si eran dignos de ello, estaba de acuerdo. Entonces, en ese momento, el rabí era quien decía, sígueme. ¿A quién escuchaste esa? A Miller. A Itiel. Sígueme, ese sígueme significaba para ese joven que había dicho, hey, yo quiero ser como Campo. Entonces, si Ocampo dice sígueme, ese sígueme significa Aceptado. yo creo que usted puede llegar a ser como yo. ¿Me puedo entender? Entonces, Jesús, en su figura de rabino judío, entre comillas, o socialmente autodenominado rabino, entiéndase, porque políticamente, pues, ninguno lo quiso reconocer como un maestro, pero a nivel de sociedad, a nivel de lo que conocemos del evangelio, fue un gran rabino y fue el único que rompió el molde porque a él no lo escogieron sus discípulos. Él escogió a sus discípulos. Ajá. ¿Me hago entender? Entonces cuando él... Lo más gentil. Exactamente. Entonces cuando él va donde un tipo como Pedro, que estamos más que seguros de que no era un tipo letrado, de que no era un tipo, llamémosle, inteligente. Preparado. Solo un pescador. Exacto, explicándole a la gente por qué. O sea, Sabía ¿por qué no, que era una tilapia y que era un boca chico. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Porque resulta que en el antiguo sistema escolar, vamos a llamarle judío, habían dos tipos de jóvenes. El que era inteligente, pues simplemente, o sea, si se lograba aprender la Torá y elaborarla y aprendía a manipularla y etcétera, o sea, a desenvolverse en ella, pues podía seguir, digamos, ya con los profetas, con Escalando. Exactamente, seguir estudiando la ley, a nivel político crecía, social, etcétera, etcétera. Pero aquel que no era bueno simplemente se dedicaba a la labor de casa. Entonces sobreentendemos que Pedro, al ser un pescador, se dedicaba a la labor de casa, es porque en su niñez quizás no fue muy bueno con el colegio, por ende muy probablemente no aprendió a escribir, no aprendió a leer, etcétera, etcétera. Entonces cuando Jesús viene delante de él y delante de los demás y sígueme, ese sígueme para Pedro significaba más que un sígueme. Él veía a Jesús y decía, ¡jue madre! Es el Hijo de Dios, me hago entender, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, ve en él también una gran persona. Yo creo, Jesús dice en la Biblia que era manso y humilde de corazón. Pedro en contraparte era un tipo
chocante, me hago entender. Sí, sí. Entonces, no nos puede extrañar que de pronto eso le haya traído inconvenientes quizás en su matrimonio, quizás con su suegra, que también por ahí la nombra la Biblia, qué sé yo, me hago entender de pronto, de pronto a nivel de su entorno. Entonces, él veía en Jesús una persona, él veía de pronto la antítesis de lo que era él o lo que él quería llegar a ser, pero él decía, pucha, o sea, de pronto también socialmente el llegar a ser como Dios o los enseñados de Dios, pues la vara era muy alta. Exactamente. Entonces él ve a un Jesús que le dice sígueme, le está diciendo yo creo que usted puede llegar a ser como yo, ¿no? Entender. Entonces yo creo que eso, papi, eso te liga. Si a mí, o sea, a mí lo que me tiene hoy aquí, yo creo que de alguna u otra forma a todos, por encima de cualquier cosa, negro, es que un hombre tan bueno ame esto que somos, ¿me hago entender? Hace unos días yo nomás pensaba... Cierto. Hace unos días yo nomás pensaba, por el tema de las redes y eso, uno sabe y digamos, creo que, en ese capítulo no sale, pero en un capítulo que solo van a ver clips ustedes, yo decía que yo soy editor y bueno, toda la vida me he desempeñado en todo ese tema de redes sociales, entonces uno ve cómo a los clientes de uno le tiran feo, entonces yo decía, jue madre, en el momento en que empiece a pasar lo mismo con este proyecto, pues hay que saber controlarlo, pero yo decía, yo tengo, entre comillas, una virtud, vamos a llamarle, y es que lo malo que se habla de mí, yo creo que son cosas destacables mías, ¿me hago entender? O sea, el día que la gente llegue a saber de pronto a profundidad toda la maldad que realmente en mi mente, mi corazón, la perversidad a su 100% de mi corazón, ese día sí va a afectar, ¿me hago entender? Pero mientras tanto la gente, y yo creo que aquí de todos dirán no, es que eso es lo que hablamos el otro día. A mí me encanta el nombre de este proyecto, me encanta la estructura de este proyecto porque es qué bobada. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de que el día de mañana la gente diga, no, pues que están hablando es puras bobadas. Es que me hago entender, o sea, nos curamos en salud por todo lado. Entonces, me encanta que por lo menos de mi parte en este proyecto no se esperen nada. Yo simplemente quiero estar aquí disfrutando. Sí, entonces sí, exactamente. Nos le salimos por la tangente hace rato. Entonces, sí, entonces, o sea, yo creo que aquí todos hemos aprendido a la larga eso, de que eso que la gente dice malo que somos, esos son flores, eso es lo más superficial de nosotros, eso es simplemente lo que sale, porque realmente hay cosas mucho peores y saber que aún en medio de ese lodo Dios nos ama, ahora, eso es lo que nos sostiene. Y ahora que digo que lo peor de nosotros muestra lo mejor de Dios. Así, en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Bíblicamente dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. En tus palabras sería que en lo peor de nosotros, si Dios ya es perfecto, en lo peor de nosotros Dios, o sea, se hace más visible eso, que vos decís, o sea, la perfección de Dios se hace más tangible. Además, esto es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos a hablar. Sí, nos encanta. Hablar de cosas de la Biblia, cosas que nos ocurren, las preguntas que se nos pasan por las cabezas. Exacto, hablamos de nosotros. Entonces, lo único que hicimos fue colocarle un par de micrófonos y cámaras. Pero lo que hacemos, o sea, la gente dirá, o de pronto nosotros fallemos o descachemos en algún versículo. No sabemos Biblia toda, no sabemos la Biblia toda. Exacto. Exacto, por eso siempre intentamos hacerlo lo más franco, lo más genuino posible, ¿sí me entiendes? Esteban puso un comentario que a mí me gustó mucho y adhiriendo al clip que subimos ayer, que decía, realmente la Biblia nos salva, pero la Biblia es la que nos enseña cómo ser salvos. Entonces eso, o sea, aquí ninguno de los tres vino a enseñar. Yo creo que me encanta lo que decía el gordito, escucho, ¿no? Entender. Sí. Y también cuando ustedes hablan, yo intento callar a lo máximo y retroalimentarme, porque entre nosotros nos nutrimos y si necesitamos ya una verdad absoluta o desmentir o validar algo, Biblia. Exacto. Papi, Biblia. Aquí nosotros somos los Pedros. Nosotros somos los Pedros que queremos la obra. Nosotros somos los Pedros que queremos la obra, papi. A mí me impresiona algo, muchacho, y es que una barca no los resiste. Una barca no los resiste. Escucha. Dale. Papi, usted es el que va. El que rema. No, mentira, vea. Con el brazo. Hágale, güey. Ve, me impresiona porque digamos que Jesús estaba como en una reunión de 12. ¿Sí? Estaba con los discípulos. Y él les pregunta, bueno, ustedes me están siguiendo, digamos que aquí para oración. Entonces, ¿yo quién soy, no? Entonces, ¿qué dice en la Biblia? Que de pronto no te lo leí por aquí, sí.
Dice que unos decían que era Elías, Elías. otros decían que era Elías o algún profeta. Eso está en Mateo 16, 14, ¿verdad? Y Pedro fue el que dijo, tú eres el hijo Del Cristo. Tú del eres, Dios no, tú eres viviente. el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí. Entonces llega Jesús y dice, entonces Jesús, bienaventurado eres, ¿no? Bienaventurado significa doblemente bendecido, creo que ese significa Sí, 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 la sí. palabra. Es como una redundancia de algo que Es está como muy doble, bien. o sea, algo doble, ¿verdad? Entonces, tú eres Simón, hijo de Jonás. Bueno, no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, mire, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, a Jesús no le bastó solamente... Ahí lo comprometió. Negro, yo tengo una pregunta. Espérate. Guárdala, tengo guárdala, una, guárdala, tengo guárdala, una, guárdala, espérate, guárdala. No, pero antes de que sigas, porque yo creo que Es la vas a que tengo responder. una, no, tengo Dale, una. dale pues. Tengo una. A Jesús no le bastó solamente con llamarlo Simón. O sea, Jesús hubiera dicho, no, es que usted es Simón, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, no, pero es que eso es lo que todos hemos visto, a Simón. Pero Jesús llega y le responde los... Bienaventurado eres Simón, hijos de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca... Ahora, la palabra Pedro significa... Roca, ¿no? Piedra, que no sé qué. Piedra, ¿verdad? Y me impresiona porque digamos que a Jesús no le bastó solamente llamarlo como Simón, Ajá. sino que Jesús llega y dice, y yo también te digo, es decir, como Pedro, digamos, había revelado la verdadera identidad y el origen de donde venía Jesús, que era del cielo y el Hijo de Dios. Jesús le habló de lo que él ya había pensado antes sobre... Es decir, yo creo, obviamente, que todos los discípulos, no, pero este man, ¿qué va a saber sobre Jesús? Si él siempre ha estado, digamos, pescando, no tiene quizás... Alguien irrelevante. Alguien normal, irrelevante, que no tiene nada que ver quizás, ¿verdad? Sí. Pero entonces Un fantasma Jesús social, llega papi. y le dice, literal, Sí. Jesús llega y le dice, es que usted, él le reveló lo que él ya había formado en Pedro. Y me impresiona por qué. Pero Porque Jesús le conocía a el raíz de rancho, eso- Jesús ya le conocía Sí, el rancho y el obvio. cucho. Obvio, me impresiona porque... El cucho, papi, ya lo conocía. Y me impresiona mucho porque... O sea, es que ahí está hablando del origen. Sí, o sea, sí, sí. cuando Jesús le dice de dónde proviene, él está hablando de su origen, de a Y mira dónde lo que dice viene. aquí. Sí, sí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que haré, y todo lo que atares en la tierra será atado, bueno, y ahí Jesús da como que una orden para que la gente no sape. Porque me impresiona mucho, porque digamos que a raíz de esa revelación, Jesús le entrega, digamos, con lo que es capaz de Pedro, que es un plano espiritual. Yo creo que si Jesús no lo fuera llamado Pedro, yo digo que no había forma de cómo Pedro fuera recibido, digamos, ese nivel, digamos, espiritual, en recibir, digamos, las llaves del reino, ¿no? Que todo lo que hace. ¿Por qué? Porque si él le fuera entregado algo sin identidad, él no sabría qué hacer con eso. Sí. Jesús tuvo que entregarle primero o revelarle él ¿Quién era? qué era capaz de hacer. Y por lo que era capaz de hacer, Jesús, ¿qué le va a entregar? Sí, sí, sí. Entonces por eso dice, yo te entrego estas llaves, que es, hablan obviamente de un plano netamente espiritual, que Pedro iba a hacer y lo que era capaz de hacer, más allá de otra cosa. Es que yo creo que va muy ligado a lo que decíamos ahora, o sea, mira que yo nunca, papi, lo que es ponerle cuidado a los pequeños detalles, porque ciertamente es como un toma y dame de Jesús y Pedro. Obvio. Pero yo quién soy, usted está, yo también sé quién es usted, me hago entender, o sea, Exacto. yo creo que hay dos enseñanzas detrás de eso. Y alguna otra forma, no estoy diciendo que Jesús le bajó caña a Pedro, no. Pero están en un entorno, y esta iba a ser mi pregunta, están en un entorno en donde no sé si de pronto todo eso estuviera preparado para el único que fuera capaz de responder. Me hago entender, o sea, me imagino a Jesús antes de... Con un premio. Exactamente, no Con sé. unas gomitas. Exacto, El no, que diga eso, esa gomita. exactamente, no sé si eso era un premio, o sea, quizás, o sea, yo creo que obviamente Dios no deja nada al aire y no hace nada porque sí, por supuesto. Ajá, ajá. Pero yo creo que entre todos Dios necesitaba una persona atrevida, que fuese capaz. Papi le está preguntando, ¿yo quién soy? Me hago entender. Y no sé si es en ese mismo escenario o en un escenario anterior. Creo que Jesús les dice a ellos, ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿O quiénes Sí, dicen ahí- ustedes que es en ese ahí mismo? Sí, Verso ahí- 13. ¿Quién ahí es. dicen los hombres que es el hijo del hombre?
Pero cuando es donde Jesús les dice, han estado tanto tiempo conmigo y aún no saben quién soy, ciertamente el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Y no, espérate, yo lo busco. Papi, no, está más adelante. Más Creo que adelante, está ojo, o es uno de los evangelios con otro contexto, creo. puede No sé, ser. no sé. En fin, o sea, es un entorno donde Pedro, por su personalidad y su carácter, yo creo que se parecería mucho a esas veces en donde, hablando personalmente, papi, a vos te destacan por encima de otros y tu ego brinca. Me hago entender. Entonces Jesús de alguna u otra forma, al también decirle de dónde es Pedro y su origen, le está diciendo como que no seas hombre, mijo, que yo también sé. Me Yo hago sé quién entender. es usted. Exactamente, o sea, Hablando de ego, más adelante Pedro se le crece que- un poco y le dice, Jesús, tú ya no tienes que morir así. Ajá, sí. sí, ese es Ahí el mismo, momento donde o sea, digo, en la reunión pasó muchas cosas. en la última cena. Papi, pero entonces yo me quedo con esto. Jesús hace esa pregunta. Pero no me dejaste Jesús- terminar. Ah, está bien. Sí, sí. Dale, sigue. No, y que me acabo de acordar ya, para que pueda seguir. Bendición. No, lo que estaba diciendo era que tiene mucha afinidad con lo que estábamos hablando, porque es Jesús entregando, o sea, Jesús antes de entregar todo eso, primero le da esa identidad, me hago entender, le habla de sus orígenes, de sus raíces, me hago entender. Entonces, exactamente. Pero entonces, tanto lo bueno como lo malo, me hago entender. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Si Pedro, esto es asumir, estoy asumiendo. Ajá. Si Pedro tenía una herida con su papá y Jesús le dice, Pedro, y de pronto Pedro por su carácter podía ser una persona insujeta, picaba loco, picaba que no le hacía caso a nadie. Entonces, Pedro, hijo de Jonás, Sí. ¿sí? Sí, yo creo. Bueno, Pedro, hijo de Pero era tal. Jonás del pez. Papi, entonces de pronto eso le movía algo dentro, como que como una espinita. Y aún por encima de todo eso, papi, después de haberle, como a usted y a mí, Quitado Tim. no, después de como a todo ser humano, Dios no es ignorante a nuestra realidad, ni a nuestra condición, ni a lo peor de nuestra condición. ¿No entender? Lo que pasa es que es muy difícil sentirse amado por Dios cuando todo está mal. Sumamente difícil, ¿no? Entender, sentir a Dios cerca, sentir que Dios tiene su mirada fijada en mí cuando todo está mal. ¿No entender? Pero al igual que nosotros, después de esa revelación de identidad, Jesús le entrega, voy a decirlo así, parafraseando, Jesús le entrega el cielo en las manos a Pedro. Sí. ¿No entender? Autoridad. Entonces, de la misma forma, por encima de nuestras grietas, de nuestro Pedro, ¿no? Entender, de la dureza de nuestro corazón muchas veces, papi, Dios ha puesto el cielo a disposición de nosotros. ¿No entender? Papi, yo me quedo en el pedazo en el que ahí podemos ver de que Jesús era muy importante para la gente. O Jesús era muy allá arriba, porque lo compararon con Elías. Elías era alguien muy arriba en ese tiempo para el pueblo, si me hago entender. Y con Jeremías. Un ídolo en el mejor sentido de la palabra. Exacto, un referente. Exactamente, un referente. Era Era lo mayor que yo siempre Exacto, era un referente. Entonces Jesús por ende era muy importante, ¿sí me entiende? Entonces Jesús le dice a Pedro, pero yo también sé quién es usted, y lo hace sentir también muy importante. Y Sí. eso es tan lindo de Jesús, porque Pedro era un don nadie, un simple pescador que de pronto la gente lo iba a tildar con esa referencia. ¿Quién dice que es Simón? La gente iba a decir, no, pues un pescador, o no, ese me debe plata, o de pronto los romanos iban a decir, no, ese debe impuestos. O como cuando agarran a Jesús, le dicen a Pedro, usted no es el que andaba con él, me hago Exacto, entender. sí. O sea, no tenía una identidad propia delante de la gente, sino por su labor, por Exacto. su entorno, etcétera, etcétera. Sí. Entonces me parece muy lindo de parte de Jesús, papi, Jesús siendo Jesús, papi, que le dice, yo también sé quién es usted. Entonces, él al ver que esa persona tan importante Lo conoce. se le mete al rancho, yo creo que diga, uy, queda sorprendido, papi. ya me conoce. Exacto, es decir, ese tipo me conoce a mí, sabiendo que ese tipo es bueno. Eso es una gran realidad, y yo creo que eso uno de pronto Tremendo. Cajiado y yo podemos estar muy identificados con eso en nuestro área laboral,
porque pues Caji me ha contado, muchas veces llegan clientes a uno negro así, o sea, que simplemente que como que gente lo conoce a uno y uno ni sabe, me hago entender. O conocen Entonces, tu trabajo. exactamente, o conocen mi trabajo, conocen nuestro trabajo, y es como que, pucha, como que Dios ha llevado el nombre de uno en alto y uno ni se da cuenta. Y cuando, uy, este man sabe quién soy yo, me hago entender, Ajá. o sea, eso alivia un poco. exactamente, eso llena, eso reconforta el corazón de una forma muy bonita. Ahora, ¿cuánto más, papi, si lo hace Jesús, no? Uy, papi. El mismo Dios, algo muy bonito. Papi, ahí. Me encanta, no me Yo he encanta como me mucho. llama papá cajeado. Ay, papi. No, sí, mira que... Pero el de Zules no, ¿por qué? Porque alguien lo conoce. No, pero La tengo aquí. No, pero no lo voy a decir. Uy, dame agua que usted dame agua. vea, ¿Sabes que donde la suelte? Ya. Dale, No, dale, pero es que no, aquí no, cancela, pa' Sí, que- no, donde la suelte me toca después editar desconecto mucho. todo este poco de cables. Sí, me toca editar mucho después. Ay, padre. Dale pues. No, pero pues sí, pero me impresiona mucho, digamos, desde el punto, como que, sí, o sea, no me deja como impresionar ahorita como saber digamos, que como que, uy, Jesús, ¿en serio me conoce a mí? Ajá. O sea, yo que siempre he sido una persona que está al lado, ¿verdad? Que está oliendo siempre a pescado. Eso y lo otro, sí, papi. Y oliendo a pescado, me encanta. Hay una parte de la Biblia cuando, digamos, Pedro y Jesús conectan, y es cuando Jesús le pide algo pescado, creo que la barca, ¿no? Y él se sube a la barca. Cuando va pagada, creo que. No, creo que fue a predicar a las multitudes, Sí, creo. sí. Y se sube sobre una barca. Digamos que Pedro, o sea, digamos que toda esa relación y que Jesús luego ya le dice a Pedro como que tire la red a ese lugar, hace esto, y que eran tantos peces que ya estaban hundiendo las barcas. Es increíble porque llega un momento donde dice la Biblia que ellos soltaron las redes, o sea, las redes de pesca, y le siguieron. Eso quiso decir que la provisión, sí, ¿no? Sobre Jesús, o sea, más que la provisión, era saber que él sabía, o sea, un rabí, ¿verdad? Se había acercado. Los hicieron a sentir un- importantes. a un- Eso, a un pescador. Digamos que el mayor milagro, obviamente, como lo dice la Biblia, ¿no? Dice que la pesca milagrosa, ¿verdad? Aunque fue un milagro extremadamente, digamos, de los peces, de entender de que Jesús era lo mayor, ¿verdad? Ajá. Y que aunque yo era menor, y aunque yo soy menor, Jesús me acogió. Tenían que ese un es el lugar ahí. mejor, ese es No, Papi. y que, ¿sabes qué acabo de pensar? ¿Qué? Que se llama la pesca milagrosa y uno lo entiende desde la perspectiva de que los Claro. pescadores pescaron mucho, pero a saber uno si el Espíritu Santo inspiró ese eso ya otra título cosa. Me encanta. inspiró ese título desde su yo, desde que fue Jesús quien pescó mucho ese día. Exacto, eso es lo que ¿Me te iba a hago decir. entender? O sea, fue Jesús quien pescó a esos tipos. Porque más adelante al mismo Pedro es que le dice, ya no serás pescador de peces, valga la redundancia, sino pescador de hombres, me hago De entender. pero- Ahora, si Jesús se lo dijo, si Jesús nunca, y yo por eso la Biblia dice que él es experimentado en dolores, porque él nunca me va a exigir algo a mí que él ya no haya pasado, que él ya no haya hecho. Y si Jesús le dijo a él, usted va a ser pescador de hombres, porque el primer Pero pescador de hombres fue Exacto. Jesús mismo. Papi, así que estamos conectados. Pensé exactamente lo mismo. Iba a decir eso. Pero a mí me impresiona mucho el que ellos siguieron a Jesús incluso antes de esa pesca milagrosa. Sí, ellos ya seguían a Jesús. Ellos ya seguían a Jesús, papi. Pero es por como era Jesús. Jesús no había hecho ningún milagro. Pero su comportamiento, Ese día, su forma de ser. El mayor milagro fue en el corazón de esos Exacto, hombres. ese pero día, fue papi, por lo que ellos vieron o cómo él los hizo sentir a ellos. por su persona. Exacto, entonces a mí me impresiona muchísimo y siempre he dicho que Jesús, antes de un maestro, antes de ser Dios, antes de ser cualquiera de las cosas de las que las tildan, es un gran humano. Excelente. Un gran ser humano, papi. Jesús es capaz de abrazar a Zules siendo Zules. Y Zules siendo Zules, solo su mamá lo aguanta. No, ya no es que ya no vivo con mi mamá. Ah. Así es.
Mi esposa, ya No, solo ella eso. no la aguanta. Ella no la aguanta. Y lo mismo pasa con Jesús, con Kaji, lo mismo pasa con Jesús, conmigo y con todos los humanos o todos los seres vivos del planeta Tierra. Jesús los abraza sin importar el qué, de dónde proviene. Porque a Jesús no le importó el Pedro de dónde provenía o quién era su papá. No le importó. No le importa ¿cómo se llama? El origen. El origen de su familia, de lo que hacían, de lo que haces. No le importa nada de eso. Me encanta mucho lo que acaba, digamos, que habíamos iniciado con un tema. Y yo siempre yo le he dado como un nombre, ¿sí? A lo que el Espíritu Santo hace. Es que yo le digo los clics. Ah, Sí, 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 en el sí, capítulo sí. pasado hablaste Entonces, mucho de eso, de los clics, sí. Me tiene cansado con eso. Yo lo llamo así. Y Cree eso que de- un ratón, cree que No, un ratón. y eso de lo vio en Hotel Transilvania, papi. ¿Sí? No, No, mentira, no, pero el Hotel Transilvania habla de eso, que el click. no sé, pero entonces digamos que Las estamos en un películas tema. pone a Leslie ahí. Venga, pero escúcheme esto que ya creo que es para concluir. Oye, ¿no? vamos cerrando. Ahora, iniciamos, digamos, hablando de algo, pero cuando, digamos, es como si fuera iniciado como con una película, ¿no? Y está la película. Ajá. Entonces llegó el estudiante y digo, voy a hacerle pausa porque quiero que miremos los detalles. Los Cantó detalles. el protagonista de hoy, Pedro y Jesús y Pedro, yo y Jesús y yo. Así Pare es. de contar. Así Y sé es. que a través de estas cámaras, todos pueden sentir una ola de amor. Yo la estoy sintiendo también. Y esta ola de amor. ¿Eso yo no espero- así? ¿Se va a apagar la cámara no? No, la tabla. Ah, ok. Me asusté, y hombre. Y sé que estas olas de amor están, digamos, traspasando. O sea, porque con tantas olas que están traspasando el sonido, Así están es, traspasando así la es, cámara así es. y está abrazando. Y me encanta porque sana mucho seguir a Cristo, ¿verdad? Que obviamente que más que cosas como a cuchilla, como que tenés que hacer esto, es que Jesús te lo dice. Yo necesito que usted haga eso. Mi persona, porque llegó un momento donde Pedro también le cortó la oreja a un tipo, ¿verdad? Y Sí, pana. a Manco, y creo que Malco. Malco. Y lo dejó manco. Y me impresiona porque Jesús pega la oreja y yo creo que Eso dice la Biblia. sí, eso dice la Biblia. Y Pedro siempre había cargado con la espada. Y yo en un momento escuché que Jesús le haya dicho a Pedro, digamos, antes Suelte eso, papi. es 12. ¡Ah! Uy, lo van a echar. Lo van a echar. No, pero suelte se eso. entiende, se entiende. Sí, obvio se Sinceramente, entiende. no, obviamente no deseando bien, No. sino que, digamos, Jesús sabía tratar la forma. Y yo creo que desde ese clic que también hizo el Espíritu Santo cuando estaba, digamos, ese momento donde le cortaron la oreja, Jesús sanó la oreja y que por medio de esa sanidad y de la acción, pero pudo entender de ahí para allá esa relación. Entonces, me encanta. Yo Está bueno. Para cerrar el capítulo, les cuento. Obviamente ustedes no van a ver eso, pero nosotros empezamos grabando y todos coincidimos en algo. No sabemos de qué hablar. Y es algo sorpresivo en nosotros, me hago Re entender. espontáneo. E intentamos. Pues eso sí va a quedar cuando. O sea, ya ustedes vieron que dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, que dice la introducción al Dios al Evangelio de René, una cosa así. Pero Evangelio peleador. pero miren a dónde llegamos, me voy a entender. Y yo creo que desde un principio nosotros coincidimos los tres en algo y le transmitimos. Yo sé que Dios no se queda con nada y Dios escuchó todo eso. Cuando le dijimos, queremos ser espontáneos, me voy a entender. Y quizás mirar las otras caras de la moneda, queremos ser libres, lo que estábamos hablando ahorita rato, queremos ser libres. Y yo creo que en este punto fue Dios mismo respetando esa estructura, de pronto sin ni siquiera pedírselo, pero Él sabe que nosotros lo que queremos ser es genuinos, espontáneos. Nosotros respetamos las de gente. Exactamente, entonces queremos ser espontáneos y genuinos, entonces Él hace esto, papi, hace ese clic y cambia todo y hemos llegado aquí y no sé, yo creo que ni título tendrá esto, no sé qué título le habremos puesto o en última ni le habremos puesto título. Es que vuelvo a repetir de que es muy normal. Concluye. Lo único que faltan son más personas. Falta Ruiz. O sea, esos son los tipos de diálogos que nosotros sí, este tenemos. es nuestro día a Sí, día, vamos a este es tener- nuestro día a día todo el No tiempo. hay nada más que hacer, comer y hablar de lo que estamos hablando aquí, como lo estamos hablando aquí. Su les dice más
cosas más pesadas, No, pero. papi. No, pero el, bueno. día, el día, lo que me llegue a la mente lo hacemos. Ey, nada, gracias por. Perdón. ¿Ya concluye así? Sí, Sí, cerrémoslo sí, así. ya. Muchísimas gracias lo a tuyo. todos por haber llegado hasta aquí. Esperamos que el tema de hoy, cualquiera que sea el título, pues les haya dejado alguito y cualquier tipo de comentario, crítica, cualquier Preguntas, tipo sugerencias. de pregunta, sugerencia, etcétera, etcétera. Decirlo del ASK. ¿Ya está? Sí, yo creo en la descripción vamos a dejar un link de ASK donde van a poder dejar aportes, cualquier cosa, pueden escribir cualquier cosa pero de forma anónima, entonces para que puedan abrir su corazón por ahí y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, papi, como lo practicamos, la despedida, tiene que salir sincronizada, ¿Cómo era? Creo que era mirando hacia esa cámara allá. no, arriba. de donde sea, hagámosla, uy, huepucha, saquémosla aquí. Les habló Andrés Felipe Ocampo, Andrés Felipe Cajiado, Esteban Zules y esto es... Qué Qué bobada. bobada. Pero no dijiste nada vos. Es que la anterior vez lo dije yo y no ustedes. Ah, está bien. Otra vez. 1, 2, 3. ¡Puf! ¡Qué bobada! Es. Bendición. ¡Corte!